Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Existen tres profesiones que son reconocidas casi que mundialmente porque en ellas militan filas de mediocres que han logrado desacreditarlas ampliamente, aunque no completamente, pero sí han creado un manto de duda sobre su existencia y sobre la participación de las personas que con rectitud, honestidad y limpieza de carácter estén trabajando desde esa trinchera del devenir social. Son estas profesiones el periodismo, la política y la teología. Muchísimos periodistas en su mediocridad no investigan, sino solamente transmiten, y no solamente transmiten, sino aquello que a los poderosos, a los que detentan el manejo de la opinión pública, aquellos que manipulan, son los que dicen qué se dice, cuándo se dice, cómo se dice, y sin esa libertad de expresión, que es un derecho fundamental constitucional, pues no tiene sentido el ejercicio del periodismo, porque es como una luz apagada o como un barco en puerto o como un bolígrafo pero sin tinta. O sea, es una negación de la negación. ¿Para qué está? El barco está para navegar y la luz está para alumbrar y el bolígrafo para escribir. Si no tiene tinta, pues no sirve. El periodista necesita una libertad de movimiento para poder investigar y poder expresar lo que encuentre como resultado de su gestión, de su trabajo, de su enjundia, de su esfuerzo. Pero se ha convertido por parte de grandes multitudes de personas que en su mediocridad se han acomodado detrás de un ordenador, detrás de una cámara, detrás de un micrófono, a simplemente presentar informes que en la gran mayoría de los casos son distantes de la verdad. Se presenta sesgado, se presenta pues de una manera preterintencionada. La otra profesión, pues la política, pues, se ha hecho de este oficio que puede tener algún fundamento de nobleza y de servicio en la base,
se ha convertido en algo que se llegó a definir como que la política es el camino para que hombres sin principios puedan dirigir a hombres sin memoria. Entonces es vergonzoso y vergonzante además. Sin embargo, pues existen periodistas brillantes, esforzados, valientes, algunos lo han sido hasta la muerte, han pagado con su vida el temple y el carácter y la dignidad de la profesión, y otros pues han sido calumniados, amordazados, señalados, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, existe una porción de periodismo pues con cierta autonomía de vuelo que han podido transmitir algunos rayos de luz en medio de la noche oscura de la desinformación. De la misma manera, algunos políticos han pagado con su vida el precio de entregarse verdaderamente a su causa. Y bueno, también existe una inmensa minoría de hombres y mujeres valientes que están sinceramente buscando un mejor estar de la comunidad en la cual están insertos, sea local, sea regional, sea departamental o estatal o nacional o continental, en fin. Cerramos con una tercera profesión que es la del teólogo, una inmensa muchedumbre o un enjambre de teólogos amañados y alineados y alienados por el peso de la vara de los que dirigen y discrecionalmente dicen qué es lo que es y qué es lo que no es, quién va al lago de fuego y quién se salva. Los que pontifican están allí diciéndole a los teólogos cómo deben leer y enseñar los llamados textos sagrados, libros santos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no dudo de que en medio de ese mare magnum, de ese gran conglomerado de confusión babilónica que hay en torno a las interpretaciones, sin tener en cuenta pues nada, ni la historia, ni los textos originales, ni los contextos, ni nada, sino solamente porque hay que creer así. Entonces, pues han venido construyendo sus dioses a imagen y semejanza de los hombres que los siguen y los veneran. Y bueno, esta es una situación más o menos generalizada. ¿Por qué mencionamos periodistas, políticos y teólogos en una misma línea, en un mismo renglón? Históricamente, las primeras comunidades o comunidades primitivas, cuando el hombre deja de ser nómada y empiezan los primeros asentamientos gracias a la agricultura y a la rupestre y básica arquitectura. Agricultura y arquitectura juntas colaboran para el asentamiento de las primeras comunidades, y allí pues surge uno o dos poderes de arranque, que son el
cacique, el rey, el jefe del clan, el alfa de la manada, de la tribu, de lo que sea que se llame ese conglomerado. Y por otro lado está el mago o el hechicero o el chamán o el brujo o el rezandero o el sacerdote, pues su equivalente. Entonces el uno es el que maneja la cosa política, o sea, el poder terrenal, y el otro maneja la cosa espiritual, el poder de cielo e infierno, las potestades, y bueno, maneja todas esas cosas. Históricamente esto es todas las culturas primitivas, desde que los hombres empezaron apenas a cubrir sus cuerpos con algunas pieles y tratar de poner un calzado rústico en sus maltratados pies. Esta es la historia. ¿Y dónde aparece el periodismo? Bueno, pues inicialmente vienen los mensajeros, los que van de tribu en tribu con las notas, con los mensajes de voz. Los mensajes de audio eran de audio, literalmente. Pues era un hombre que iba a caballo, corriendo, como en el caso de los chasquis suramericanos. Eran verdaderos atletas que corrían muchísimos kilómetros diarios por entre las montañas de los Andes para llegar de una comunidad a otra y presentar el mensaje de voz o de texto. Si llevaban el rollo, pues a veces lo llevaban de memoria. Esperamos que parte de los atrasos en los procesos culturales no hayan sido por fallas en los mensajeros. En fin, esto es algo así. Los juglares también eran unas especies de reportería de los pueblos, iban y llevaban, y en la época medieval, así, siempre había el chisme, lo que trascendía. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Siempre había el chascarrillo, había el corito, se filtraba la información. Entonces, por eso he tomado las tres profesiones como representativas de una sociedad descompuesta, pero con esperanza. Bien, ahora desde cualquiera de los ángulos o desde todos ellos, tú te puedes ubicar en cualquiera de esas trincheras con un pensamiento político, con un pensamiento religioso o con un pensamiento periodístico. Vamos a mirar, por ejemplo, hace 2 días estábamos hablando de si hay una relación entre enfermedades mentales y posesión demoníaca. Entonces, si la persona dice sí o si dice no, ya cae en una pequeña trampa que está incluida en la pregunta, que al decir sí o no, ya está aceptando que existen las dos cosas, que existen enfermedades mentales, sobre lo cual no hay ninguna duda, y está aceptando que existe la posesión demoníaca, sobre lo cual podría haber personas que crean o no, pero al contestar ya cayó en el pozo de lo que eso es así. Bueno, se presentó en el chat algunas argumentaciones, por ejemplo, ante esa pregunta, que en los relatos bíblicos del Evangelio aparece Jesús sanando personas con espíritus inmundos. Bien, notarán ustedes que eso sucede fundamentalmente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan
ya se diluye ese tema. Allí, particularmente, el potencial endemoniado es justamente Jesús de Nazaret. Voy a leer con ustedes el proceso progresivo como el juicio, el discernimiento, la exégesis y la sana doctrina juntos fueron analizando, escaneando y procesando a Jesús de Nazaret. Él es el endemoniado central del Evangelio de Juan. Vamos a leer capítulo 7, versículo 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Porque Jesús venía de decir, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ojo que Jesús dice, ninguno de vosotros cumple la ley. Ojo, pues para que no se hagan imágenes de que la ley era para que la cumplieran y que la gente la cumplía. No, ninguno de vosotros cumple la ley. Lo dice Jesús. ¿Por qué procuráis matarme? Y entonces la multitud respondió, demonio tienes. ¿Ves? ¿Quién procura matarte? Porque eso no había subido al corazón de ellos todavía. Ahora, esto es Juan capítulo 7, versículo 20. Ahora vamos a leer Juan capítulo 8, o sea, el siguiente capítulo, pasamos la página, versículo 48. Y dice así. Viene Jesús de decir, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron, no decimos bien nosotros, otras versiones dicen, no decimos con razón nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio. Mire pues, o sea, no le pegan, pero a nada. Tiran una piedra a pegarle a una vaca que está en un potrero y no le pegan la pedrada ni siquiera al potrero. Miren, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, Jesús está ahí endemoniado y es un samaritano endemoniado. O sea, miren ustedes ahí. Ya lo leímos en el capítulo 7, ahora 8:48, ahora sigamos más adelante. Jesús está predicando y dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y dice el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora sí están seguros, ya lo confirmaron. Primero lo dijeron, tienes demonio, Juan 7:20. Después dijeron, eres un samaritano endemoniado. Y ahora, 8:52, ahora sí está confirmado. ¿Por qué? Porque todo el mundo se muere. ¿Cómo así que el que guarde mi palabra no se va a morir? Tiene que estar endemoniado para tener esa falla doctrinal, esa falla teológica. Ahora vámonos para el capítulo 10, versículo 20. Muchos de ellos decían, versículo 19 dice, había disensión entre los judíos. Entonces, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Entonces, miren lo que están diciendo. Ya no dicen endemoniado samaritano, sino ahora está endemoniado y está loco.
Entonces es samaritano, endemoniado y loco, porque este demonio tiene y está fuera de sí. Eso significa locura, ¿sí? Entonces aquí sí, ellos están contestando positivamente que hay relación entre la locura o las enfermedades mentales y la posesión demoníaca, porque Jesús estaba loco y endemoniado. Mis queridos amigos y hermanos, los invito a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan el testimonio que debes encontrar, pero hay que escudriñar bien y hay que leer bien y saber leer, no así por encimita, ni textual, no. Entonces, ahí está el relato y ahí está lo que pasó. No te dejes enredar, levanta los ojos, poned la mira en las cosas de arriba. Mañana continuamos. Una feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve